La semana pasada, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, denunció a 2 jueces del estado de Sonora por emitir fallos que han facilitado la liberación de personas vinculadas a delitos graves mediante la modificación de medidas cautelares. ¿Qué es lo que dijo Harfuch? Tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes en el periodo comprendido en el 2024 y en lo que va de 2025. Hemos sido testigo de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia de las víctimas de la violencia, han favorecido a quien las agrede. El juez sonorense Enrique Hernández Miranda fue señalado como el de mayor incidencia a nivel nacional, con 58 resoluciones que permitieron la salida de reos vinculados a delitos graves. Es cambio de medida cautelar. Por su parte, el juez Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, fue acusado de emitir 15 decisiones similares. Bueno, para platicar sobre este tema nos acompaña Pedro Contreras Orduño. Pedro es administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sonora. Pedro, gracias por estar aquí en cabina. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es el Centro de Justicia Penal Federal? Muy bien. Ubicado a espaldas de Catedral, en Doctor Paliza y Galeana, se encuentra un edificio de varios pisos en el cual se encuentran 4 salas de audiencias y en el cual laboran 5 jueces federales que conocen de los delitos en materia federal que se cometen en todo el estado de Sonora, con excepción de San Luis Río Colorado, que lo conoce Baja California, y también con excepción de Obregón, que lo conoce en Los Mochis. Pero prácticamente todo el estado es competencia de nosotros, y pues el administrador lo que hace es recibir todas las solicitudes, recibir a las partes, organizar las audiencias, y que toda persona que sea acusada por un delito tenga una audiencia presidida por un juez, que en ese mismo lugar, así como estamos tú y yo ahorita de frente, se expongan las acusaciones por parte del fiscal, él cuente con un defensor, el defensor exponga sus argumentos en frente del juez, y el juez ahí en una audiencia pública, primero que nada, cualquier persona puede ir al centro de justicia a ver las audiencias, pero también una audiencia videograbada y cual tiene acceso toda la población, y los puede ver en el centro de justicia si es su deseo, pues decide sobre la situación jurídica de las personas, de bastantes delitos, de delitos como uso de documento falso hasta delincuencia organizada. He de decirte que hemos procesado desde la creación de este centro a 8,587 personas. Sí. Y hemos tenido un total de 5,759 causas penales, ¿no? Entonces, más o menos para saber de qué... ¿Estos 2 jueces, Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, están en este edificio? Es correcto. Sí. ¿Qué asuntos llevan Enrique Hernández y Aníbal Castro? Al igual que todos los jueces, llevan distintos tipos de asuntos, incluso desde defraudación fiscal, cambio de domicilio fiscal, que son delitos federales, hasta asuntos de delincuencia organizada. Sí, cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, asevera que Enrique Hernández Miranda y también en el caso de Aníbal Castro Borbón están en la lista de los jueces federales en el país que más medidas cautelares han modificado para liberar personas vinculadas a delitos graves, ¿está en lo cierto? Del análisis de la información que contamos y de la revisión de las audiencias, yo encontré otros datos. Sí. Y quisiera referirme especialmente al juez Aníbal Castro, porque por el tiempo y la complejidad del tema, pudiera yo delimitarme lo que me voy a concentrar y lo que me ha permitido revisar los asuntos, que es un universo más pequeño. Incluso encontré que de junio al día de hoy, de junio del año pasado al día de hoy, el juez Aníbal Castro solamente le modificó la medida cautelar a 11 personas en total de todos los delitos. Pero de esas 11 modificaciones, 5 no fueron porque él lo determinó, sino porque fue en cumplimiento de una determinación del Tribunal de Apelación. Es decir, en su momento el juez del Centro de Justicia le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La defensa, como la Fiscalía también tiene derecho, apeló esa determinación, conocieron de ella, volvieron a exponer sus argumentos ya de forma escrita, y el Tribunal de Apelación consideró que indebidamente el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, modificó y ordenó al juez que de esas 11 personas a 5 se le levantara la prisión preventiva. Es decir, no fue decisión del juez Aníbal Castro. Entonces tenemos, no son 15, son 11. Sí. Y de esas 11, 5 no son de él. Y de las otras 6,
los procesos siguen su curso normal sin que las personas se hayan sustraído y en libertad están acudiendo a las audiencias y al proceso. ¿Son delitos graves por los que se les acusa a estas personas? No son delitos graves, no en todos los casos. Es que también tendríamos que decir qué es un delito grave. Sí. Para nosotros un delito, vamos, el más lesivo a la sociedad sería delincuencia organizada. Sí. Ninguno de estos es de delincuencia organizada. Y podría yo, porque ya me... ¿Son narcos? Los narcos... ¿O acusado de narcotráfico? No, fíjate que hay una persona, porque tengo los delitos acá, que está en posesión ilícita de hidrocarburos, uno de ellos, de esos 5. Huachicolero, pero esa persona incluso ya llegó a un acuerdo reparatorio con Pemex y el asunto ya concluyó. Sí. Es decir, ni siquiera llegó a sentencia uno de esos 5. ¿A él se le cambió la medida cautelar? Se le cambió la medida cautelar en su momento. Es que cuando uno llega a una audiencia, uno tiene que acreditarle al juez para poder estar en libertad o no, dependiendo del delito, si tiene arraigo. ¿Qué significa tener arraigo? Pues arraigo familiar, arraigo laboral, haber nacido ahí, acreditar tu forma honesta de vivir, comprobantes de domicilios, cartas de recomendación y decirle al juez, yo no tengo necesidad de sustraerme de la acción de la justicia, puedo seguir mi proceso en libertad. Sí. Entonces, en este caso, esta persona, en un primer momento cuando te detienen, si alguien detienen con alguna cierta cantidad de gasolina y no acredita la procedencia, va a llegar a una audiencia y por la premura de llegar a una audiencia 48 horas, a veces la defensa no tiene tiempo de preparar y acreditar el arraigo. En esos casos los jueces, si no acreditas tu arraigo a Sonora, seguramente te van a poner una prisión preventiva. Sí. Pero si después pides una revisión de medida y le dices, señor juez, miren, ya junté los elementos, yo trabajo en tal lugar, aquí está la constancia, cartas de recomendación, mis hijos trabajan en tal escuela, tengo dependientes económicos, he vivido ahí toda mi vida, estos son mis vecinos, entonces el juez puede reconsiderar esa decisión y que sí, seguramente esto fue lo que pasó en esta audiencia, pero aparte el delito era posesión de hidrocarburos, que he de decirte que ese asunto, Pemex y en este caso pues el imputado llegaron a un acuerdo, él pagó el daño que le pudo haber generado Pemex y el asunto concluyó en uno de esos 5. Sí. Entonces, hay otro delito de un joven de Cananea, porque alcancé a revisar 12 en la noche, que en un primer momento se les había impuesto la prisión preventiva también, pero después en una segunda audiencia ya trajo todos estos documentos que te digo, incluso argumentó pues que su hijo estaba enfermo, que era su dependiente económico, pero que también cuidaba a su mamá que tenía cáncer y su papá tenía problemas de movilidad y expuso toda una serie de argumentos frente al fiscal. Sí. ¿De qué se le acusó? ¿De qué se le acusa? A él sí se le acusó de tener un arma de fuego. Sí. Incluso, pero él no se le relacionaba con problemas de narcotráfico, sino con problemas domésticos. O sea, como que había habido tipo una riña, algo así, y se le trajo. Ahora, de este muchacho, que es la causa penal 318 del 24, la fiscalía no apeló. Porque cuando la fiscalía, así como la defensa, tiene derecho a apelar la decisión del juez, la fiscalía también tiene derecho a apelar la decisión del juez y que una segunda instancia decida. Pedro, ¿qué tan común pasa? Pues ya lo vimos. Había 11 personas que el juez Aníbal les levantó la medida cautelar y de esas 11 fueron por orden del Tribunal de Apelación que le dijo indebidamente le pusiste la prisión preventiva. Las personas tienen derecho a ser escuchadas en una audiencia. Sí. Y es un caso concreto el que se tiene que estudiar y no podemos decir que todas las personas que detienen y llevan al centro de justicia son personas de alto impacto. En el caso del otro juez, Enrique Hernández Miranda, que tiene 58 resoluciones que permitieron la salida de reos, dice Harfuch vinculados a delitos graves. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué me puedes comentar de este caso? Mira, en este caso yo no te podría refutar la numeralia porque mis números no me dejan de coincidir con él. Sí. No te puedo decir, no, está mal porque son menos o son más. Bueno, no son menos, es lo que te puedo decir. O sea, del análisis que yo hice de la información, no. Yo poder contestar si son 58, yo tendría que tener el dato de qué causas penales son y qué personas son para yo poder decir, a ver, en este caso esta persona, así uno por uno. Sí. Este era el delito, estas son las razones por las que el juez lo dejó libre o no lo dejó libre. Pero aparte yo quiero decirte, y ella me pregunta, Pedro, ¿y por qué los jueces? Pues es que las audiencias ahí están videograbadas y si alguien tiene interés a él, pues aprovecho la oportunidad de decirles, ahí las audiencias las 58 audiencias de estas 58 resoluciones, ahí están. Están videograbadas y son de acceso público. Son de acceso público. Yo puedo ir a... Tú puedes ir al centro de justicia, yo te voy a asignar un lugar, te voy a poner un dispositivo para que tú los puedas visualizar y escuchar y la única restricción es que tú no puedes grabar imágenes de audio por
los derechos de las personas que están ahí involucradas, salvo que las personas renuncien al derecho a su privacidad. ¿Estas dos personas tienen alguna denuncia por parte de Omar García Harfuch ante las autoridades por haber, pues palabras más, palabras menos, soltado a delincuentes peligrosos? Creo que en la propia conferencia muchos periodistas hicieron este mismo planteamiento y la respuesta fue que no. No. Y les preguntaban, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? O sea, tú no puedes venir a acusar en una tribuna a alguien si no has procedido en contra de ella. Y creo que la función de las autoridades es, incluso por secrecía y por la misma investigación, yo te diría, si tú como fiscal vas a investigar a alguien porque tienes sospecha, tú primero haces la investigación y presentas los elementos. Entonces, sí para mí, como ciudadano y como conocedor de la materia, sí me resulta un poco inquietante que las autoridades realicen este tipo de pronunciamientos. Y también decirte que también me resulta inquietante el momento en el cual se realiza. El momento por el tema de la reforma y la acción judicial. Es decir, porque ambos jueces son candidatos. Estamos platicando con Pedro Contreras Orduña, administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora. Por cierto, estamos en el contexto de las elecciones. Ambos jueces son candidatos. Claro, ambos jueces son candidatos. Y ellos decidieron someterse al escrutinio público. Y los defensores y los fiscales conocen su trabajo. A veces cuando un defensor, siempre un juez lo mete a prisión preventiva, pues no le gusta. Y a veces al fiscal, cuando no se le impone la prisión preventiva o no es una decisión favorable, no le gusta. Es normal. Es que quedas mal con una parte. Claro, quedas mal con una parte. Ese es el trabajo del juez. Sí. Ese es el trabajo. No puedes quedar bien con todos. Pero creo que ese trabajo de rendición de cuentas es loable y es válido. Pero aparte, la reforma en materia penal para eso fue. Para que tú supieras quién te está juzgando, lo pudieras ver a los ojos, escucharas las razones que te está dando. Y creo que ese gran logro ya se logró o ya se alcanzó, y ahí están las audiencias. Podemos compartir o no el criterio de un juez, y es normal que cualquiera de las partes no esté de acuerdo con el juez, y por eso tiene un recurso de apelación, donde él va a ir y exponer por qué ese juez tomó una mala decisión y por qué debe ser modificada. Yo, de las determinaciones que conozco del Centro de Justicia, yo no veo que algún juez en específico, el Tribunal de Apelación, que es la autoridad competente para revisar las decisiones de los jueces, haya dicho, oye, no, modificó todas estas o cambió todas estas. A veces el Tribunal de Apelación dice, oye, juez, ¿estuviste bien en imponerla o estuviste mal en imponerla? O sea, no es todos van a la cárcel. Sí. O sea, no es así como funciona el sistema. No todos los delitos son iguales y no todas las personas son iguales y no acreditan lo mismo. Bueno, además el espíritu de la reforma que mencionas era para que no todas las personas fueran a la cárcel. Claro, claro, de hecho que hubiera otras opciones. De hecho, si estudiamos un poco el derecho comparado en otros países, en realidad no es el tema ahorita decir todos van a la cárcel. O sea, no es esa la tendencia. Entendemos que el contexto de Sonora y del país es delicado, pero las mismas cifras del secretario lo ponen en evidencia. Detuvimos a 20,000 personas y soltaron a 146. 146 no es ni el 1% de las personas que detuvieron. Pero aparte de decirte que el Ceferez 11, que está acá rumbo a Bahía de Quino, pues es el más grande del país en este momento. Y que el mayor número de internos es nuestro. Y están a nuestra disposición y están enfrentando procesos. Pero no solamente decirte que también que los problemas de seguridad no se resuelven en los juzgados. Se resuelven con la prevención. Se resuelven atacando la cifra negra. Pues sabemos que al Centro de Justicia llevan pues en realidad muy poco el número de casos que se presentan ahí. Pero lo otro también decirte y precisarte, cuando una persona es un delincuente de alto impacto, no solamente se le va a imputar un hecho o se le va a solicitar una orden de aprehensión, se le van a solicitar varias, incluso no nada más en el fuero federal, en el fuero común, porque no nada más va a estar por armas, puede estar por homicidio, lesiones, secuestro, tráfico de indocumentados, contra la salud, tráfico de drogas. Entonces incluso puede ser hasta recursos de procedencia ilícita. O sea, es un cúmulo, una organización delincuencial es un cúmulo de hechos que tienen que investigarse y seguirse, y se siguen por separado. Es decir, tú no puedes llegar con un juez y decir, oye, fíjate que detuve a Pedro con una pistola
y lo tienes que dejar adentro porque aparte, Pedro, es un generador de violencia y hay tantos muertos en el Estado. No estamos juzgando cuál es la situación del Estado, sino estamos juzgando el caso específico de esa persona y los hechos que se le están imputando. Claro. Pedro Contreras Orduño, administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguimos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.